Estamos listos para iniciar, siendo las 9 de la noche, el siguiente estudio que tenemos cada tercer día, un día sí, un día no. Bienvenidos, gracias a Dios por su tiempo, gracias a nuestro Padre Eterno, el que domina los tiempos y que nos da un tiempo para nosotros. Pues damos gracias a nuestro Padre porque esta noche podemos hacer un recogimiento y para los que después de esta noche en tiempo real no lo verán, sino de manera diferida, pues saludos en el momento en que vean esta aportación al gran océano de donde podemos navegar en la palabra del Eterno, una palabra amplia, una palabra con un contenido inagotable. Pues solamente estimulamos, hace muchos años aprendimos el que la palabra nos estimule a seguir y a seguir y a seguir estudiando, leyendo, y eso es lo que esperamos. Muchas gracias al Eterno por sus vidas, y bueno, saludamos a la congregación de Nehemías de manera muy especial. Gracias a nuestro Padre porque podemos hacer este contacto, y saludamos al resto de personas que por la vía de Internet o de Facebook se encuentren con la palabra del Eterno, y entonces pues los saludamos a todos. Gracias a nuestro Padre Celestial por ello. Vamos a continuar en la revisión resumida de la Parashat Hashavua, número 14, la que tiene que ver con la porción del libro de Shemot o de Éxodo, capítulo 6 y verso 2 hasta el 9:35. Dentro de esta fracción de la palabra encontramos básicamente dos pasajes: Éxodo capítulo 7 y verso 3, que dice: y multiplicaré en tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora el que habla ya no solamente es el Shaddai, ya no solamente es el Elohim de Israel, ya no solamente es Adonai de los ejércitos celestiales, sino ahora es el nombre que es sobre todo nombre, el Dios de la eternidad. El misterio sin revelar, dice una canción, a propósito me acordé de ella: y multiplicaré en tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Job nos sirve de referencia para recordar lo que a nosotros también seguramente nos pasó. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive. Incluso al final de este tiempo, aun cuando se deshaga esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios al que tengo que alabarle. Y Éxodo capítulo 7 verso 23 dice: y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Para el capítulo 7 y verso 23 ya empezaron a suceder lo que se llaman las 10 plagas, ya empezaron las plagas, y a pesar de que se llevaron a cabo ya las primeras, o la primera, resulta que no le da atención, y sigue en una postura de la cual ahorita vamos a hablar. Bendito eres, Señor eterno, nuestro Padre y nuestro Dios, que nos regalas tu palabra para reflexionar y para sentirnos estimulados a leerla con mayor atención. Gracias, Padre. Permítenos desarrollar un nivel de análisis cuidadoso para descubrir lo que tú, Señor, tienes para nosotros. El misterio está revelado, y solo basta que nosotros nos acerquemos temerosos a ti, reverentes a ti, y entonces, Señor, tú te encargarás de revelar y de conducirnos a la senda y a los caminos que tú quieres conducirnos. Bendito eres por siempre. Bendito sea, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar lo que dejamos pendiente el lunes 8, y bueno, ya siendo miércoles 10, vamos a continuar. Lo que dejamos en la parte del capítulo 6, pues dejamos sobre todo el capítulo 6 y verso 6, que hablaba acerca del plan del Eterno. Ahora el plan del Eterno ya no solamente va a estar resolviéndole los problemas a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando se metían en problemas o cuando tenían una necesidad, sino que ahora el Eterno tiene un plan de redención. Él tiene un plan de redimir. Y en ese sentido vimos Éxodo 6:6,
que hablaba acerca de que el Señor tenía el plan de sacarlos, tenía el plan de liberarlos, tenía el plan de redimirlos, y tenía el plan de tomarlos como un pueblo para que ellos fuesen su pueblo y él fuese su Dios. Esa es la revelación que le hace el Eterno a los hijos de Israel a través de Moisés. Y en el verso 7 decía, y ustedes sabrán que yo soy el Eterno, ustedes sabrán que yo soy el nombre que es sobre todo nombre y que yo soy el que los libré y los libro de las labores de los egipcios y los llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y se la daré a ustedes por posesión. Yo, el Eterno, firma, yo, el nombre que es sobre todo nombre. Y pues ahí nos quedamos en esa parte de reflexión, en esa parte donde somos llamados eh, a, a ser parte de esta redención, puesto que también nosotros la necesitamos. Gracias a nuestro Padre porque Él ha hablado a nuestras vidas y bueno, cuando el Señor libera y cuando el Señor redime, nosotros hablamos de que ahora tenemos acceso a una herencia, pero también tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos una nueva comprensión de nosotros mismos. A veces el ser humano se siente, se siente simpático, pero a veces se siente antipático. A veces se siente con complejos altos de altivez y de superioridad, y a veces se siente acomplejado en un sentimiento de inferioridad. Entonces, con la revelación de la redención que Dios trae a nuestras vidas, nosotros tenemos una nueva identidad, una identidad renovada. Ahora somos hijos de Él, ahora somos parte y copartícipes y miembros del mismo pueblo del Eterno cuya cabeza es nuestro Mesías Yeshua. Y entonces nos comprendemos que nuestra vida ya no solamente es un cuerpo, ya no solamente es una función de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que ahora nosotros estamos llamados a una dimensión diferente, a una dimensión de eternidad, de transformación, de resurrección, de redención eterna y completa. Eso es lo que dejamos en el estudio de hace 2 días y entonces ahora pues estamos llamados a valorar todo esto porque Él lo va a hacer. Solo va a ser necesario que como Moisés, nosotros quitemos nuestros zapatos de nuestros pies, esto es simbólico, nosotros nos despojemos de la arrogancia, nos despojemos de no puedo, no tengo tiempo, de todas las objeciones que podemos poner como Moisés puso, y si no me creen, y si pasa esto, y si pasa lo otro, es mostrar disposición, el que podamos dejar la rutina como la tenía Moisés. Sus 80 años habían pasado 40 de pastor de ovejas, de las ovejas de Jetro, su suegro, y ahora él cambia de dirección. Iré a ver a la zarza, cambiaré de dirección. Ahora iré a ver lo extraordinario, ya no lo ordinario, sino lo extraordinario. Y Dios se revela como un Dios no ordinario, sino extraordinario. Muy bien, pues ahora queremos hablar acerca de cómo el Eterno ahora ya no solamente será el Shaddai, ahora será el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hará señales y grandes maravillas en la tierra de Egipto. En esa tierra que dijimos, Egipto, ¿se acuerdan lo que decíamos en la parashat de la semana anterior? Hablábamos acerca de un Egipto que significa estrechez, que significa angustia, que estaba dividido en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Es decir, Egipto era tener a las personas en medio de dos angustias, una angustia a lo mejor muy aguda, muy alta, o una angustia muy baja o muy pecaminosa, muy de lo más bajo. Bueno, es una simbología que utilizamos para entender y para meternos nosotros a la historia y poder ver que en ese tiempo el Egipto se ofrece y el Egipto dice, mira mi tecnología,
mira mi alta industrialización, mira mi alto nivel de competencia, mira, etcétera, mercadotecnia, compra más, adquiere más, renueva lo que ya se te quedó con un año de antigüedad, etcétera, etcétera. Bueno, en este tiempo nos pasa algo parecido y es necesario que el Señor nos rescate. Déjate rescatar. El Señor después hace las cosas, pero muestra disposición para ser rescatado. Cuando no nos dejamos, cuando el Señor da mandamiento, deja ir a mi pueblo, se lo da a Faraón, y el Señor dice que no, entonces el Señor tiene que hacer grandes señales y maravillas. El Señor te invita, el Señor nos invita y nos dice, ven, ven, ve al desierto camino de 3 días para celebrar. Celebremos, estaremos alegres, estaremos en la presencia del Padre en una intimidad total. Entonces, esa es la invitación que tiene el Eterno en medio de este Egipto moderno, en donde es necesario que el Señor haga señales y maravillas. Y eso es lo que va a pasar en medio de un corazón endurecido. Empieza a haber eventos extraordinarios, empieza a haber señales, señales de juicio para aquel que está endurecido, y sin embargo, el endurecido se vuelve a casa y no le da atención tampoco a esto. Esto lo podemos aplicar también al tiempo actual. El Señor habla y el Señor hace señales, el Señor hace maravillas, el Señor rescata del hoyo tu vida, el Señor sana tus dolencias, el Señor te perdona tus iniquidades, y el Señor te da nuevas fuerzas y te sientes rejuvenecido, rejuvenecida como el águila, y en medio de todo te vuelves a tu casa y no das atención a eso. El Señor nos ayude para que podamos aprender de esto. Mira, el Señor vaerá, el Señor se dejó ver en nuestras vidas. El Señor, así como se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora aparece a nosotros. Este no solamente es una historia, esta es una historia que continúa con nosotros. Entonces, ese es el llamado que vemos aquí en estos versículos de la palabra y pues vamos a ver un pasaje que me pareció interesante, aunque está vamos a ver si está en el capítulo 7. Sí, vamos a ver el capítulo 7 y su verso 1 y 2. Éxodo, aunque estamos viendo a partir del 7-8, me parece interesante que veamos el 7, 1 y 2. Dice el 7, 1 y 2 así. Dice, el Eterno dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Sí, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y aquí lo que estamos viendo es la palabra Elohim. Elohim no es un nombre, como ya vimos. Elohim es una función. Elohim es, vamos, es un juez. Lo vemos en el Salmo 82, por ejemplo. Dios está en medio de los jueces, en medio de los dioses, y en medio de los dioses juzga, en medio de los jueces, en medio de los jueces juzga. Entonces, pues Moisés se va a convertir en un juez para juzgar al que se cree Dios, al que se cree el Dios de Egipto, al faraón. Faraón es gran casa o casa grande. Bueno, Moisés, como Elohim, está diciendo la palabra que se va a convertir en el juez que va a juzgar al que no es Dios y se cree Dios y está actuando en lugar de Dios. Eso es importante. Y además va a tener a Aarón como su profeta, como el portavoz del mensaje de Dios. Fíjense lo que dice al respecto el libro de Juan en su capítulo 10. Juan en el capítulo 10 dice lo siguiente. Lo voy a leer en una versión diferente. Y dice Juan 10. Y voy a leerle el verso.
33. No te apedreamos, le dicen al Mesías Yeshua, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios, lo que le dicen a Yeshua. Y Yeshua respondió, en sus propias escrituras está registrado que el Eterno les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Interesante, porque aquí lo que está, aquí nos está definiendo qué es un Dios o un Elohim. Y aquí lo que está diciendo es que el Elohim es el que recibe el mensaje de Dios. Muy interesante. Y Aarón, el profeta, pues también cae en ese calificativo, por cuanto también Aarón va a recibir de parte de Moisés la palabra de Dios que va a ir, el mandamiento de Dios que va a ir hacia Faraón. Es muy interesante esta palabra como habla acerca de los portavoces. Y aquí podemos entonces ver en resumen, a Moisés como juez o como mediador, es el mediador entre los esclavos y el que se cree Dios. Y vamos a ver también a Faraón como el portavoz o como el mensajero. Esto nos puede traer la figura del Mesías Yeshua y de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que va anunciando previamente que viene el que es la luz y que es el que va a alumbrar las tinieblas y la oscuridad del pueblo del Eterno en ese tiempo. Y entonces anuncia al Cordero, también lo dice así Juan. Juan el Bautista va a anunciar como profeta que delante de él va a llegar alguien que quite el pecado del mundo. Y dice él, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias o de su calzado. Entonces, son figuras que se quedan ahí para que usted se siente estimulado a seguir revisando, a seguir platicando, preguntando, para que podamos llegar a un entendimiento de bendición en medio de todo esto. Pues en relación a las señales y maravillas, Dios avanza en su plan de redención. Cada plaga va a demostrar que Dios es más poderoso de lo que piensan los egipcios de sus propios dioses. Egipto tiene una mala costumbre, como nuestro querido México tiene una muy mala costumbre que se ha venido de generación en generación. Y Dios es menospreciado, el nombre del Eterno es pisoteado. Los créditos y el honor que el Eterno merece por lo que Él hace en favor de la nación, la lluvia, los hijos, el salvarlos de un accidente, etcétera, todo eso se le atribuye a lo que no es Dios y estamos en la misma circunstancia y entonces no duden que el Eterno un día nos va a sorprender y va a traer señales y maravillas para demostrar realmente que lo que llamamos a los mexicanos en general, lo que llamamos Dios no es Dios. Y entonces el Eterno va a actuar con su poder y va a manifestar un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es impronunciable y que es desconocido. Para de los 120 millones de mexicanos, ¿cuántos creen que conozcan el nombre que es sobre todo nombre? Insisto, no en cuanto al concepto, sino cuanto a lo que es capaz de hacer el Eterno. Pues el Eterno avanza, como avanzó en Egipto, avanza en este tiempo también. Y bueno, pues vienen plagas, como plagas están anunciadas en el libro de Apocalipsis, también para dejar sentir la gloria del Eterno, su majestad, la gloria de su nombre y su gloria en todo su esplendor. Por encima de todo, el Eterno trae estas plagas, suceden en el momento adecuado, en el momento correcto, y cada plaga va a atacar al faraón y a su incapacidad por controlar el orden del universo. Y pues en Egipto la historia dice que
que ellos manejaban que gracias al faraón había lluvia, que gracias al faraón el río Nilo era un río que provocaba mucha fertilidad, mucha abundancia, mucho fruto, y eso se lo agradecían al faraón. Eh, 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 También el faraón lo aceptaba y el faraón se creía del crédito que le daba el pueblo egipcio. Entonces aquí esto es importante mencionarlo porque el juicio no solamente va a venir contra faraón y contra los sirvientes del faraón, sino va a venir también contra el pueblo de Egipto, contra todo el pueblo que se prestó a ese juego de idolatría, a ese juego de paganismo, a ese juego de injusticia y de ingratitud contra el nombre que es sobre todo nombre. El Eterno va a sacudir a Egipto, literalmente va a sacudir a Egipto y se va a experimentar en Egipto un verdadero caos. Y bueno, probadita de lo que puede pasar. COVID-19. El COVID-19 se dejó sentir en el 2020, sobre todo en el 2020 empezaron la paralización de actividades, de industrias, de muchas cosas y se experimentó no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo. Esto fue una situación en todo el mundo. Y bueno, ¿qué pasó después? Cada quien se fue a su casa y no dio atención a esto. El COVID parece que ya se superó y ya la gente en pánico, ya descansa la gente porque ya se vende la vacuna anti-COVID y la gente ya se va tranquila y no da atención a pensar más allá. El libro de Eclesiastés tiene una frase que alguna vez un pastor me recordó y me recordó y me llevó al libro de Eclesiastés. En el tiempo de alegría, en el tiempo del bien, gózate. Y en el tiempo del mal, considera. En el tiempo del mal, reflexiona. Nuestro mundo no reflexionó en la mayoría de los casos. Parece que querían acercarse y buscar a Dios y estaban los templos cerrados y los lugares de reunión cerrados, pero cuando pasó el COVID, se olvidó de que andaban buscando a Dios, de que andaban buscando la dirección del Eterno. Y ahorita vemos un pasaje, bueno, lo vemos de una vez, vamos a ver, eh, vamos a ver el libro déjenme ver, Ezequiel, ahorita les digo, voy a ver uno de los profetas menores, sí, es Sofonías capítulo 3, ya lo tengo aquí. Sofonías 3 habla acerca de la condición de la ciudad en ese tiempo. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en el Eterno y no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. No sé si tenga que ver con la política o con los políticos o con los gobernantes. Por ahí debe ir el tema en este tiempo moderno. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Eterno en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio. Estamos hablando de juicio en este tiempo, en este tiempo de Éxodo 7. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Atención, verso 6 de Sofonías 3. Hice destruir naciones. Sus habitantes, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hice todo esto, vino desgracia y dije, esto será corrección. ¿Y cuál fue la realidad del mal? Ellos se corrompieron más en sus hechos. Son las cosas que suceden y solamente el Eterno
sabe por qué hace las cosas. Es una frase que decimos muy seguido. Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros a veces no las comprendemos. Es que porque si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Si Dios es bueno, ¿por qué esto otro? Dice el libro de Eclesiastés, en el día del bien gózate, y en el día de la aflicción o la adversidad considera, reflexiona. No por qué, hace mucho aprendimos. No preguntes por qué, sino di para qué. ¿Para qué me puede servir esta experiencia por la que estoy pasando? Vamos a ver la condición de Egipto. También el profeta Ezequiel, en otro tiempo, muchos siglos después de, de esta situación de, de opresión a los hijos de Israel, miren lo que pasó con el paso de los años y vamos a ver una profecía contra Egipto en el libro de Ezequiel capítulo 29 y su versículo 3. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mi palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué les parece? Mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Sí? Habla y di a Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, que va y dice, ¿no es este el gran río que es mío? Todo esto es mío, como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Entonces, estamos viendo por qué el Eterno trae señales y maravillas y en este caso 10 plagas que empezamos a ver a partir del capítulo 7 y verso 14. Y en el medio de esta historia, pues vamos a encontrar a los consejeros del faraón, que son encantadores, eh, que son hechiceros, que son nigromantes. Esa palabra nigromante, eso quiere decir nigromantes que hacen necromancia o que hacen adoración a los muertos, que consultan a los muertos. Todo esto es el terreno egipcio, el cual va a entrar como en competencia con las señales que lleva de parte del Eterno Moisés y Aarón. Y ese es el caso de la vara que la llevan como señal y sucede que los encantadores que tiene a su servicio Faraón, les dice, eso también lo pueden hacer ellos. El punto aquí es que eh, eh, los encantadores no están disminuyendo el mal, sino están multiplicando el mal. No están quitando la culebra, sino están haciendo más culebras. ¿Ok? Entonces, no están siendo una solución a, a los conflictos que va a tener Faraón por las señales que el Eterno va a traer. Entonces, en el caso de las plagas, va a pasar lo mismo y lo vamos a ver en la siguiente ocasión, cuando ya vayamos viendo el total de las plagas en la próxima entrega de la siguiente Parashat. Vamos a ver las 10 plagas completas y entonces hablaremos un poco acerca de las plagas en general. Lo que podemos decir ahorita es que en este caso los encantadores habían de detener las plagas, no replicarlas, sino revertirlas y que no existieran. Pero curiosamente, el Eterno deja que esos encantadores, con sus mañas o con su manera ilusionista o con la energía del mal, con el poder satánico, ellos multipliquen la plaga, pero no la quiten. Creo que la petición de Faraón debía ser, oigan, pues quiten esta plaga. No mostrar que ellos también pueden hacer esa plaga más grande. En ese caso, el Eterno deja que el mismo mal
se le permita que multiplique la plaga, pero no la puede quitar. El Eterno eso no permite, porque es su señal y es su maravilla. Entonces, este es el gran tema. Y ante esto, ¿cuál es la reacción? Si hacemos un resumen desde el capítulo 7 donde el Eterno previene a Moisés y le dice, el faraón se pondrá terco, en el 7:3. El faraón se pondrá terco, por eso voy a multiplicar en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Desde el 7:3. En el 7:4, el faraón se negará a escucharte. Está siendo advertido Moisés de cuál es la postura de Faraón, del faraón que se cree Dios. Y cuando se cree Dios, como le pasaba a los griegos, a los romanos, es, yo soy Dios, nadie puede decirme que estoy equivocado. Nadie puede cuestionar lo que yo hago, nadie puede cuestionar lo que yo creo y nadie puede cuestionar lo que yo doy la orden que se haga, que se cree y por eso estamos como estamos hasta este tiempo en el mundo porque alguien se creyó Dios y cambió la enseñanza y la ley, dice el profeta Daniel, y vendrá y mudará los tiempos y pensará en quitar la ley y cambiará la ley misma. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de los romanos y de los griegos, y por eso estamos como estamos hasta este tiempo, con celebraciones que tienen que ver con las deidades romanas o griegas o egipcias, y no con el Dios que tiene un nombre sobre todo nombre. Y ahí están las generaciones arrastrando y arrastrando y arrastrando esa postura egipcia, esa postura faraónica, esa postura que lo único que está dejando es estar en medio de dos angustias. Sigue en el capítulo 7 y verso 10 y lo vemos, el encuentro con Faraón, en el 7:13, en el capítulo 7 y verso 13, vemos las palabras, sin embargo, el corazón de Faraón siguió endurecido. O también encontramos, según la versión que usted tenga, continuó negándose a escucharlos. Ya pasó la señal de la vara, la señal de la mano que se hace leprosa y luego se quita, y Faraón se niega a escucharlos. Luego vienen las primeras plagas en el capítulo 7 y verso 14. Ahí empezamos el tema de las plagas y ahí, aquí estoy llegando a la cita. Y allí empezamos con el río Nilo, del río Nilo que dice el profeta Ezequiel, tú que dices, mío es el Nilo, y que te paseas tranquilamente ahí como un dragón, como un cocodrilo. Y muchas veces esa frase sirve para decir como una culebra. Es la misma raíz. La misma raíz sirve para decir culebra, cocodrilo o dragón que viene ahí en el libro de Ezequiel. Entonces, dice aquí el verso 14, el corazón de Faraón está endurecido, dice ahí. En otra versión es, el corazón del Faraón es obstinado o es pesado. Luego en el 7:22, continuamos y, y dice el verso 22, el corazón del Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar. En el 7:23, el faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención, que es el verso que tenemos ahí al frente en sus dispositivos. Y el capítulo 8 y verso 2, si te niegas a dejarlo ir, si no dejas ir a mi pueblo, es decir, si sigues obstinado, y más adelante va a decir el Eterno, si sigues obstinado, si te rehusas, si no quieres, ¿sí? ¿Sí? Entonces incrementaré, multiplicaré, como dice el 7:3, haré señales todavía más agudas. Dice una versión, ante su corazón ante su corazón endurecido, yo aumentaré contra él mis señales y ustedes, mi pueblo, han de reconocer mi poder. Entonces, el Eterno está aquí mostrándose como con las virtudes y atributos que no se había mostrado jamás. Y esto es importante que lo revisemos para que estemos al tanto, porque nuestro Padre Eterno en este tiempo, las cosas a veces que suceden y que él da que sucedan son cíclicas. Por eso es bueno dar un vistazo y conocer la historia, porque la historia se repite
y entonces ahí hemos de estar advertidos. La palabra del Eterno dice primero 2 Corintios capítulo 10 que las cosas que antes fueron escritas son para advertencia de nosotros, para llamar la atención de nosotros, porque en nosotros han parado los tiempos. Mis hermanos, seguimos en el tema de las plagas, en el tema de las señales y maravillas. No se pierda en la siguiente parte final de esta Parashat Hashabua Baera, me aparecí. Hoy, en este tiempo, el Señor se deja ver visto por usted. Véalo, obsérvelo, decida cambiar de dirección cuando el Señor se aparece, cambie su rutina, venga a la presencia del Eterno para que no haya necesidad de padecer señales y maravillas como las plagas que padeció el tiempo de Egipto, el lugar de Egipto en el tiempo de Egipto. Ese lugar que quiere decir estrechez, angustia, estrés, no tiene que padecer usted y yo en ese sentido, sino que hemos de venir a la presencia del Eterno para ser su pueblo y Él sea nuestro Dios. Hasta la próxima, nos vemos el día 12 viernes, y que el Eterno los bendiga, el Eterno los guarde, el Eterno los conserve en paz, el Eterno les bendiga y cuando mire hacia ustedes con su rostro desde el cielo, pueda sonreír y asignarles shalom. El Eterno los bendiga y los guarde. Shalom a todos.